Hola a todos, soy Carlos y hoy vamos a resolver el siguiente ejercicio de logaritmos. Simplificar. Es un igual a 1 más logaritmo en base 2 de 3 entre 1 menos logaritmo en base 2 de 3 más 1 más logaritmo en base 3 de 2 entre 1 menos logaritmo en base 3 de 2. Observamos en la expresión logarítmica que tenemos logaritmo en base 2 de 3 y logaritmo en base 3 de 2. Y recordamos la siguiente propiedad de logaritmos. Logaritmo en base a de b es un igual a 1 sobre logaritmo en base b de a. Aplicaremos la propiedad de logaritmos en logaritmo en base 2 de 3 y tendremos es un igual a 1 más 1 sobre logaritmo en base 3 de 2, todo entre 1 menos 1 entre logaritmo en base 3 de 2, más 1 más logaritmo en base 3 de 2 entre 1 menos logaritmo en base 3 de 2. Ahora realizaremos la suma y la diferencia de fracciones. Es un igual a 1 por logaritmo en base 3 de 2 más 1 entre logaritmo en base 3 de 2 todo sobre 1 por logaritmo en base 3 de 2 menos 1 entre logaritmo en base 3 de 2 más 1 más logaritmo en base 3 de 2 entre 1 menos logaritmo en base 3 de 2. Como podemos observar, del numerador y del denominador podemos simplificar logaritmo en base 3 de 2. Simplificando tendremos es un igual a logaritmo en base 3 de 2 más 1 entre logaritmo en base 3 de 2 menos 1 más 1 más logaritmo en base 3 de 2 entre 1 menos logaritmo en base 3 de 2. Ahora ordenaremos logaritmo en base 3 de 2 más 1 como 1 más logaritmo en base 3 de 2 y en el denominador factorizaremos el signo negativo. Es un igual a 1 más logaritmo en base 3 de 2 entre menos por 1 menos logaritmo en base 3 de 2 más 1 más logaritmo en base 3 de 2 entre 1 menos logaritmo en base 3 de 2. El signo negativo del denominador también podemos escribirlo como es un igual a menos 1 más logaritmo en base 3 de 2 entre 1 menos logaritmo en base 3 de 2 más 1 más logaritmo en base 3 de 2 entre 1 menos logaritmo en base 3 de 2. Sumando y restando términos semejantes tendremos que es un igual a 0.